Ay, Mocho Hernández ya está peleando en los Andes, porque cuando mete guerra, ay, Mocho Hernández muere chico y muere grande. Cuando yo me despedí, ay, Mocho Hernández de los Palmares de Cuere, cómo lloraban por mí, ay, Mocho Hernández, los hombres y las mujeres. Cuando yo me despedí, ay, Mocho Hernández de los Palmares del hombre, cómo lloraban por mí, ay, Mocho Hernández, las mujeres y los hombres. No llores, Francisca Antonia, ay, Mocho Hernández, que Crespo no lo han matado. Crespo está en la Carmelera, Mocho Hernández pastoreando su ganado. Bueno, y ahí escuchamos un golpe, digamos, interpretado por Soledad Bravo cuando era ñángara, Sabana Blanca y el Mocho Hernández. Y así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo en cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur, en toda la República Bolivariana de Venezuela. Y más allá, a través del streaming www.laradioDelSur.com y en cada una de las redes sociales con @laradioDelSur.com, es en Instagram, en X, en fin. Ustedes también pueden sintonizar este programa a través de la página del portal YouTube, en el canal YouTube, @Viaje en el Tiempo, pegado, 4348. @Viaje en el Tiempo, 4348. Bueno, ¿por qué colocamos hoy esto de el Mocho Hernández? Porque hoy vamos a hablar del Mocho Hernández, pero vamos a hablar de las implicaciones también que tuvo la situación de la Guayana Esequiba en su momento. Antes yo quería decirles que vamos a trabajar con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles, el equipo de producción y programación de la Radio del Sur en los estudios. Quien les habla, un servidor y amigo Aldemaro Barrios Romero, que con gusto atendemos esta cita todas las semanas durante esta hora, bien donde quiera que usted se encuentre en Venezuela, en el oriente del país, a través de las frecuencias que nos escuchan en El Tigre o en Barcelona, Puerto La Cruz, quizás hacia el oriente venezolano en Monagas, Maturín, en Ciudad Bolívar, más hacia el centro en Calabozo, Estado Guárico, en Valencia, Maracay, Aragua y Carabobo, y también, por supuesto, en Caracas, en la zona central, en La Guaira, en Barquisimeto, donde también nos escuchan. Quiero enviarle un saludo a los amigos de Barquisimeto, que con frecuencia nos envían mensajes. Ustedes pueden hacerlo a través de los comentarios que bien recibimos en el canal YouTube y en el canal Facebook Live, donde también colocamos este programa. Bueno, a los amigos del Táchira, un saludo a los cultores del Táchira y un saludo muy especial a Pedro Fresel, que es nuestro compañero de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Un saludo también a la gente de Apure que nos sintoniza y de los llanos que se extienden en todo el territorio del país. Y más allá del territorio nacional, pues están los que nos sintonizan en España, en los Estados Unidos, en Cuba, en México, en Colombia, en Chile, en fin, en todo el territorio de nuestra América. Miren, yo quería comentarles que a propósito de esta canción que interpretó Soledad Bravo, repito, cuando era ñángara, el poeta Ángel Eduardo Acevedo y su tío, el compositor José Acevedo, hacia los años 80 grabaron un disco titulado De Garcita la Culebra. Pues ese disco fue financiado por Simón Díaz y allí estaba contenido Caballo Viejo, la canción que hizo famoso a Simón Díaz en el mundo. Esa canción, los recuerdos que quedan de esa canción, según don José Acevedo, vienen desde Cazorla, por allá en
en Guayabal, al sur del estado Guárico. Pero ahí también hay una obra musical titulada El Mocho Hernández, que es un golpe instrumental en las manos, en el arpa de don José Acevedo. Queremos enviar un saludo a la familia Acevedo en San Juan de los Morros y en Calabozo. Entonces ese instrumental, como muchas canciones populares, digamos esa música de la provincia, exaltaban la figura civilista del Mocho Hernández, de José Manuel Hernández, que transitó una vida pública, política y militar, tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX. Un verdadero Quijote, porque era un hombre romántico que estaba comprometido con una suerte de ética personal en la que no jugaba con subterfugios ni con oportunistas, y eso quedó demostrado en su accionar político, algo que era muy poco común en los cuerpos de poder de la oligarquía de entonces. Por cierto que nosotros para este trabajo utilizamos una producción editorial de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central, El Mocho Hernández, papeles de su archivo. Este es un libro que escribió una investigación realizada por José Antonio de Armas Chiti, el doctor José Antonio de Armas Chiti, que describe con pluma franca quién fue este hombre que muy poco a veces mencionamos. Mencionamos a Juanqui Crespo, mencionamos a Guzmán Blanco, a Andrade, a los presidentes, pero estas historias de orden insurgente que pues, tuvieron nombradía entre el pueblo venezolano a finales del siglo XVIII y que fue un líder popular, José Manuel Hernández, conocido como el Mocho, y él le decía el Mocho porque en una de esas batallas, antes de irse prácticamente exiliado hacia la zona del Yuruari, por allá en el Callao, en una confrontación bélica, ¿no? Siguiendo pues los principios de la libertad, de la justicia, le cortaron 2 dedos de un machetazo, y por eso lo nombraban el Mocho Hernández, pero el nombre era José Manuel Hernández. Siempre en los corridos llaneros uno se encuentra con frecuencia la nombradía del Mocho Hernández, ¿no? Y hay canciones, por ejemplo, que cantaron a Ángel Ávila, Juanito Navarro y otros que lo recuerdan mucho. Pero José Manuel Hernández además era parte de esa memoria colectiva por la ascendencia y la popularidad y la frecuencia con que enfrentaba y se alzaba ante los grupos oligárquicos que sí se disputaban la primera magistratura del Estado, la presidencia del Estado. Primero en la época de 1859, cuando el presidente Rojas Paul se da cuenta que tenía un liderazgo popular en Caracas, en el centro del país, y entonces lo envían prácticamente exiliado a la zona del Yuruari. Luego con Andrade, ¿no? Que también lo desconoce y lo mantiene por allá lejano, y después Joaquín Crespo, que lo usó para, digamos, levantar todo aquel movimiento de la revolución legalista del año 92, y después también le dio la espalda, ¿no? Entonces resulta interesante observar todos estos detalles de la vida de Jesús Manuel Hernández, o José Manuel Hernández, conocido como el Mocho, sobre todo en la región de Guayana, pero también luego en todo el territorio. Recordemos que José Manuel Hernández era caraqueño. Y hay algo interesante que debo acotar para contextualizar el momento histórico del cual vamos a tratar hoy, que no solo es el tiempo final del siglo XIX, cuando había un levantamiento de caudillos por todos lados y había una suerte de ingobernabilidad en el país.
Una cuestión de la cual se dieron cuenta los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, y entonces, bueno, aprovecharon para generar un ardid fraudulento con el laudo arbitral de 1899, con el cual se apropiaron de la Guayana Esequiba. Ahí vamos a hacer un momento, porque en el año 1889 el presidente Rojas Paul había nombrado a José Manuel Hernández inspector general de obras en Guayana, en el Yuruari, en Guayana. Y tan pronto fue nombrado, bueno, él inició sus actividades como honradamente lo hacía. Empezó a hacer solicitudes para realizar las obras que estaban proyectadas, la carretera y los puentes que comunicaban el Callao con San Félix. Inició ese tramo carretero allí. Se puso en contacto con el general Sifontes, que fue uno de los primeros que actuó en defensa de la Guayana Esequiba. Incluso puso preso este jefe militar a unos agentes ingleses, y eso generó todo un trauma de orden diplomático. Pero fíjense, coinciden estos momentos de El Mocho Hernández, por ejemplo, el año 1896, es decir, entre 1863 y 1896 hubo un lapso en el que los Estados Unidos y Gran Bretaña estaban preparando los elementos para, como lo dijo la reina Victoria del año 1896, resolver la pequeña diferencia con Estados Unidos por causa del conflicto con Venezuela, y ella señaló que estaba en vías de un amistoso acuerdo. Ustedes saben en qué terminó ese amistoso acuerdo. Rusia recibió por parte de Gran Bretaña parte de los territorios de Pakistán, ¿no? Y negociaron con Estados Unidos para que Rusia le entregara Alaska y parte de la zona norte del hoy Estados Unidos, y entonces ellos permitían un arbitraje para entregarle a Gran Bretaña la Guayana Esequiba. Eso entre 1896 y 1899, cuando se firma el laudo arbitral. Y bueno, ya desde 1899, cuando empezaron aquellas negociaciones, bueno, a José Manuel Hernández lo mandan para el sur, en el Yuruari. Y entonces, ante continuos reclamos que hacía el Mocho Hernández para llevar a cabo las obras para las cuales le asignaron ese nombramiento como jefe de obras, inspector de obras del Yuruari, y ante los continuos reclamos de quien fuera entonces, inmediatamente después de Rojas Paul presidente, que fue Andrade, o Andueza Palacios, le respondió con frialdad que no debía pedir tanto, y entre otras líneas que él era un simple empleado público. Esto lo señala Armas Chiti en este libro, El Mocho Hernández, papeles de su archivo. Y cuando hablo de papeles de su archivo, son las cartas del Mocho Hernández recibidas por él y enviadas por el Mocho Hernández. Bueno, inmediatamente Hernández renunció al cargo y se declaró en rebeldía. Esa misma indiferencia con que actuó Andueza Palacios como presidente con José Manuel Hernández, lo hizo con el propio general Sifontes, quien había hecho aquella acción patriótica de detener el avance de los británicos en la Guayana Esequiba. Digamos, ambos defendían los territorios soberanos del Cuyuní y del Yuruari, que era donde tenía la vista puesta Gran Bretaña para hacerse de las riquezas mineras que en parte hoy reconocemos son nuestras, pero según la línea Schomburg, ese territorio del Callao y todo eso iba a pertenecer a la Guayana inglesa o a la Guayana británica o a la Guyana británica, como le dicen ellos. Eso es y seguirá siendo, por orden histórico y por orden jurídico, de Venezuela. Entonces el doctor José Antonio de Armas Chiti en esta obra nos descubre un personaje que, junto con el general Domingo Sifontes,
pues estaban prestos para la defensa de la soberanía nacional, y ese mismo que ustedes escucharon en los cánticos de Soledad Bravo, repito, cuando era ñángara, porque ya cambió, la gente tiene a veces cambios, ¿no? Ella cambió totalmente. También fue cantado, digamos, en ese tiempo había muchas coplas que eran cantadas por el pueblo venezolano en razón de la actitud moral o moralista que tenía y de soberanía, de dignidad que tenía José Manuel Hernández. Así lo cita Armachite en la relación epistolar entre el general Sifontes, Domingo Sifontes, y el Mocho Hernández, en una carta de 1889, cuando le escribió que el general Sifontes le advertía que se hablaba de un plan revolucionario y le encargó estar sobre aviso y muy avispado, pero con la reserva indispensable para observar. De todos modos, es bueno estar prevenido y callado, le decía Domingo Sifontes a Hernández. Ahora, ¿cuál fue la razón del por qué primero lo envían tan lejos, lo sacan del escenario político de Caracas, siendo él caraqueño y siendo un líder, siendo un hombre muy respetado desde el punto de vista de lo ético? Bueno, eran tiempos electorales y el jefe, digamos, en ese momento era Andrade, pero quien tenía el poder, quien mandaba, quien hacía todas las acciones operativas ejecutivas era el ministro del Interior, cuyo nombre era Sebastián Casañas. Pero Sebastián Casañas no le tenía confianza al Mocho Hernández. Y entonces, en vista de que le negaban los recursos, que no recibían respuesta de parte de Andueza Palacio, el presidente, él le escribió, José Manuel el Mocho Hernández le escribió y le dijo: aunque hijo de Caracas, jamás he abrigado el mezquino espíritu del provincialismo y siempre me he creído con iguales deberes para con los demás pueblos de la República que los que tengo con este que fue mi propia cuna. Y he explicado por qué, sin ser hijo de Guayana, me he tomado el interés que me ha sido posible en favor de sus pueblos. Además de ser expulsado por ver en Caracas, puede Venezuela tener cifrado su porvenir quizás en no muy lejano día por las cuantiosas riquezas que en su seno encierran aquellas comarcas. Se refería a las minas de oro de Guayana, se refería a las riquezas que contenía Guayana y que contiene hoy Guayana, que ha sido en ciertos momentos difíciles de este bloqueo y de esta guerra económica que ha impuesto los Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, la salvación para la vida nacional. Y la verdad histórica le da la razón al Mocho Hernández, y por eso él deja entrever las codicias que hoy siguen teniendo esos decadentes imperios del siglo XIX, XX y XXI por la búsqueda y la extracción de minerales que tiene la Guayana Esequiba y las riquezas mineras de nuestra Guayana. Hoy sigue siendo un potencial, sigue siendo una poderosa región que, como la Guayana Esequiba, está en disputa, como ustedes saben, a pesar de que hay una suerte de diálogo a veces ácido por la reacción que en algunos casos tienen los mandatarios y los políticos guyaneses, que no el pueblo guyanés, y otras veces porque, bueno, existe la intermediación y ellos tienen la necesidad de establecer relaciones de orden bilateral con Venezuela. Pero volvamos a la popularidad del Mocho Hernández. Quiero significar esto porque era conocido la condición ética de Hernández, y la popularidad de este hombre para esa época se correspondía con una manera romántica de hacer política, de tener fe, de tener la voluntad de acción hacia los hombres, por el bienestar de los hombres, por el bienestar de la sociedad.
esa nombradía de ser hombre honesto, de ser ético, se acrecentó una vez que demostró que las elecciones en las cuales él había sido candidato, primero para un cargo local, regional en Guayana, y luego cuando estuvo ya lidiando con una candidatura presidencial, le fueron arrebatados los votos y de manera, digamos, artera, pues manipularon las elecciones el grupo de Andueza Palacios primero y después el grupo de Joaquín Crespo. Incluso en Guayana se desató una cacería contra los amigos y simpatizantes partidarios del Mocho Hernández. Algunos de ellos fueron asesinados. Y finalmente detienen y encarcelan al Mocho Hernández en Ciudad Bolívar hasta el año 1891, hasta el 9 de abril de 1891. Al año siguiente, en 1892, el Mocho Hernández estuvo comprometido con la revolución legalista de Joaquín Crespo, quien lo nombró, le solicitó su colaboración, pero además lo nombró como jefe militar de Guayana. Y en Guayana y en la zona de lo que hoy es el estado Anzoátegui y el estado Monagas, hizo junto con otros líderes militares orientales un tremendo esfuerzo para ganar adeptos a favor de Joaquín Crespo en esa revolución legalista. Se dice que se llaman revoluciones, pero realmente no fueron revoluciones, eran simples cambios, no eran transformaciones. Una revolución implica una transformación y eso era un cambio, no era una transformación. Entonces, el Crespo lo nombra jefe militar en Guayana y él empieza a ejercer la jefatura militar en Guayana. Incluso llega a tener una confrontación con una compañía norteamericana a quien le habían dado un contrato para construir, creo que unas carreteras o algo por allá, y en vista de lo maniqueo que fue el contrato, el Mocho Hernández le suspende la contratación y los denuncia. Y eso generó entonces un conflicto con Joaquín Crespo, que como ustedes saben está rodeado de oportunistas y de chantajistas y toda clase de animales de la oligarquía política, económica de entonces. Y entonces de nuevo el Mocho Hernández es defraudado y entonces se le alza a Crespo y echa entonces el grito por allá en Cojedes, en Tinaquillo, de la revolución de Queipa. Ahí demostró el Mocho Hernández que tenía poderío por su nombradía en los llanos y en el centro del país. Se alzan un grupo de los llamados nacionalistas, mochistas, y era una cantidad importante de hombres en armas, que Andueza Palacios entonces asigna a Joaquín Crespo, quien era jefe del ejército, para controlar. Pero en ese momento, en la Mata Carmelera que llaman, muere Crespo. Es asesinado por un francotirador mochista y bueno, se cae toda la estrategia de Andueza Palacios en capturar. Sin embargo, falto de malicia, digo yo, el Mocho Hernández no huyó ni tampoco continuó la ofensiva que estaba a su favor, sino que es capturado y entonces es puesto preso, y es hasta 1899 cuando viene la campaña de Cipriano Castro. Estaba el Mocho Hernández estaba preso, pero estaba pendiente de todo lo que ocurría y le dio órdenes a todos los generales, a todos los caudillos que lo siguieron a él, de acompañar a Cipriano Castro en esa campaña que comenzó con 60 hombres y que cuando llegaron a Maracay, a La Victoria, ya en las puertas de Caracas, tenía más de 3.000 hombres, muchos de ellos mochistas. ¿Y ustedes saben quién estaba en ese grupo de hombres que acompañó a Castro? Pues nada más y nada menos que Pérez Delgado,
que era el bisabuelo de Chávez, el que llamaban Maizanta. Él estuvo ahí en ese grupo de hombres que se incorporó con Cipriano Castro, y en ese momento Cipriano Castro lo libera, lo saca de la cárcel al Mocho Hernández, y entonces le propone el Ministerio de Fomento. Pero el Mocho Hernández lo rechaza y le dice: mire, usted lo que tiene ahí en el gabinete es una cuerda de ladrones y oportunistas. Yo no ingreso en ese gabinete porque yo no soy ni ladrón ni oportunista. Yo quiero esta patria como la quiere usted. Y rechaza esa oportunidad, se alza de nuevo y se va para los llanos otra vez. Y entonces es cuando Gómez tumba a Cipriano Castro, pues le dice que se incorpore. Pero vamos a esperar a la segunda parte de Viaje en el Tiempo y luego continuamos hablando de este ético hombre del siglo XIX que fue Jesús Manuel Hernández, el Mocho Hernández, en este programa especial dedicado a el tiempo de la revolución de cambios que hubo a finales del siglo XIX en Viaje en el Tiempo. Hoy nos trasladamos al siglo XIX y las postrimerías del siglo XX. Ya regresamos con más de Viaje en el Tiempo. Regresamos a Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur. Oye, felicitaciones a los que están cumpliendo año hoy, que seguramente van a picar la torta esta noche y seguramente van a amanecer hasta mañana. Disfrútenla. Nosotros aquí con gusto acompañándoles con música y con información. En esto que nosotros hemos llamado cuando la historia es noticia. Esto es que es lo que es Viaje en el Tiempo. Estábamos conversando en la sección anterior acerca de esos reveses finales de la vida de José Manuel Hernández, alias El Mocho. Y hay un trabajo interesante en la web de la periodista Ana Mercedes Pérez, que sustantivamente coloca allí algunos elementos interesantes desde el punto de vista de la historia de un hombre, de un ciudadano, de un sujeto histórico indudablemente, que resumía lo que era el sentir del pueblo en ese entonces. Y es hablando justamente de el Mocho Hernández después que fue capturado y preso. Después de la muerte de Joaquín Crespo es capturado y puesto preso. Y entonces para esa época Cipriano Castro ya venía en marcha con sus 60 hombres desde el Táchira. Era la llamada marcha de los 60 hacia Caracas. Entonces a José Manuel Hernández le llegan noticias al calabozo, donde lo tenían, de cómo los hombres que estaban incorporados a sus guerrillas, a sus montoneras, se fueron con Cipriano Castro. Y decíamos hace un momento que de 60, cuando llegaron a la Victoria, que ya prácticamente estaban en las puertas de Caracas, era más una tropa de 3.000 hombres, una importante tropa de hombres armados, con caballería, en fin, unas tropas consolidadas, donde estaban, entre otros, dirigentes que estuvieron con el Mocho Hernández, como Luis Loreto Lima, Salvador Gordil, José Manuel Acosta, en fin, una serie de hombres que acompañaron al Mocho Hernández, quien estaba en su celda prisionero, pero que al saber la noticia del triunfo con Castro, los nacionalistas pensaron en compartir el gobierno con Castro, ¿no? Los nacionalistas mochistas llamados. Pero pronto se dieron cuenta que otra iba a ser la situación y siempre se impusieron los oportunistas, sobre todo capitalinos de la oligarquía. Después de la batalla de Tocuyito en Carabobo, Castro traiciona
si se quiera, los postulados del Mocho Hernández, quien había estado enfrentado, de alguna manera enfrentado a los poderes oligárquicos, que en este caso representaba Manuel Antonio Matos, con aquella revolución que después tuvieron que lidiar el mismo Castro con él, y llegaron a algunos acuerdos con aquel personaje de la oligarquía que era Manuel Antonio Matos, el fundador del Banco de Venezuela, uno de los magnates poderosos para ese momento. Entonces el Mocho Hernández observa la traición, y bueno, muchos de los que lo siguieron a él y que siguieron a Castro ya no seguían a Castro, decidieron irse a sus haciendas y bueno, dejar solo a Castro en su ruta hacia la presidencia. Ahí es cuando entonces Castro le propone la cartera del Ministerio de Fomento, y es cuando el Mocho Hernández le indica que él no va a integrarse a un gabinete donde hay oportunistas y ladrones. Bueno, y entonces sigue alzado, pero sigue siendo aquel hombre humilde que vivía en una casita de la Misericordia en Caracas, donde lo siguen vigilando, en tanto que era un hombre de armas tomar, era un hombre, digamos, capaz de organizar ejércitos, de organizar hombres, de promover acciones y de conspirar, sobre todo contra los poderes oligárquicos de entonces. Y bueno, y se va de nuevo, agarra la ruta de los llanos y empieza a cavilar y a pensar en las posibilidades de volver a levantar una guerra, ¿no? Recuerden que el Castro, a los pocos días de asumir el poder en 1899, bueno, nombra a José Ignacio Pulido como ministro de Guerra, nombra al que fuera presidente, Andueza Palacios, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a Víctor Rodríguez, y en Obras Públicas a Manuel Clemente Urbaneja. En el Ministerio de Fomento nombra al Mocho Hernández, pero entonces él rechaza esta oferta que le hace Castro al Mocho Hernández, y entonces otra vez alzado, otra vez a la guerra. En ese momento el hombre, me imagino yo, pensando yo, que ya de tantos alzamientos y tanto recorrido y tanta guerra está cansado. Ve que no es posible organizar un ejército. Sin embargo, sigue el camino hacia los llanos, buscando esos eternos caminos rebeldes, como lo señala Ana Mercedes Pérez en su texto, con el general Loreto Lima, que siempre fue consecuente con esos pensamientos idealistas románticos del Mocho Hernández, del cual era partícipe. 6 meses después vuelve a caer prisionero por las fuerzas de Castro, en este caso por el general Dávila, pero ya para entonces, en 1902, ocurrió aquel fenómeno del bloqueo contra las costas venezolanas. Agreden la armada, los pocos barcos que había en nuestras costas, y entonces Castro, pensando en la reunificación del país, lo vuelve a llamar, y él se pone entonces a las órdenes, o pone sus tropas a las órdenes, para que, como lo dijo él, no era natural en momentos de conflictos internacionales apartarse del interés nacional. Y entonces es cuando él acepta una misión que le pide Cipriano Castro para ir a Nueva York. Bueno, y así, a través de sus amistades, sostiene una intensa correspondencia diplomática que logra algunas neutralizaciones de lo que estaba ocurriendo con la República. Sin embargo, al poco tiempo después le renuncia a esto y ya no acepta más otro cargo. Viene el derrocamiento de Cipriano Castro por parte de Juan Vicente Gómez, se impone el jefe de la Mulera,
Y vuelve otra vez a Gómez a llamarlo y a llamar a todos aquellos caudillos, entre ellos al Mocho Hernández. Entonces lo coloca como miembro del Consejo de Gobierno junto a los generales Ignacio Pulido, Gregorio II Riera, Nicolás Rolando de Oriente, Juan Pablo Peñalosa, algunos de los hombres más prestigiosos, líderes, caudillos de ese momento, que aconsejan al presidente Juan Vicente Gómez. El sueldo que recibían aquellos hombres era de 600 bolívares, unos hombres, digamos, unos hombres dueños de haciendas con grandes riquezas, por lo que no duda entonces Gómez en arrimarlos y de alguna manera hacerles mayores ofertas, como por ejemplo hacerlos socios de las empresas que él había controlado, que estaba por controlar. No obstante, y a pesar de esa circunstancia, el Mocho Hernández se indigna por la oferta que le hacen Gómez al ser partícipe de una compañía cigarrera que tenía Castro en el occidente, y bueno, eso lo indigna, ¿no? Rechaza la oferta y señala cómo se atreven a semejante desacato. Un hombre que ha luchado toda su vida por implantar la honestidad. Y entonces es cuando comienza un proceso de vigilancia de los espías gomecistas, y de nuevo tiene que salir al exilio. Pasa 2 años en el destierro, se va a Puerto Rico donde su hijo Nicolás Hernández, que era un comerciante que vivía en Puerto Rico, que lo sostuvo durante todo este tiempo. Ya era un hombre mayor, ya golpeado por los ardores de la guerra, por el tiempo difícil que le tocó vivir en prisión, todos aquellos sufrimientos de un hombre que tenía una personalidad ética bien definida. Entonces, en alguna oportunidad lo interrogaron sobre particular, y él le respondió por qué razón lo había hecho preso Castro. Y él señaló que él rindió su sable porque no quería ensangrentar más su amada Caracas, su tierra nativa. Es decir, era un hombre de complexión honesta, de una actitud ética ante la vida, y que bueno, no aceptaba ninguna prebenda ni ningún chantaje que le hicieran ningún político, como lo demostró en su vida. Luego, finalmente, el Mocho Hernández murió en Nueva York el 25 de agosto de 1821, y en su mortaja no llevaba ni $1, ni un céntimo, ni tampoco le quedaron riquezas más que las que sus familiares podían tener por cuenta propia. Ni siquiera había dinero para poderlo enterrar en el cementerio Woodland, y tuvieron que hacer sus familiares y amigos una colecta para pagar los costos que implicó el entierro del Mocho Hernández. Con esto hemos dado, digamos, un abreboca a lo que es la vida de un hombre ético como fue el Mocho Hernández, un verdadero Quijote, como lo llamo yo. Y quiero agradecer la sintonía que ustedes han tenido con este programa, que usted ha tenido con este programa, en nombre de la presidencia de la Radio del Sur, con Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en los controles el equipo de operaciones y producción y programación de la Radio del Sur, y quien les habla, un servidor y amigo Aldemaro Barrios Romero. Nosotros nos vamos a despedir con una canción que es un zumba que zumba, con un afamado intérprete de la música venezolana, que hace dúo con Aquiles Báez, y que de una u otra manera nos ha entregado parte de esa música extraordinaria que siempre nos ha gustado, en un zumba que zumba
con Aquiles Machado y Aquiles Báez. Hasta una próxima oportunidad. Zumba que en Caracas estaba yo, zumba que zumba cuando reventó el cañón, zumba que palo que no florea, zumba que zumba no le pica el cigarro, zumba que zumba cuando yo estaba en prisión, zumba que zumba con lo que me divertía, zumba que zumba solo poniendo mi nombre, zumba que zumba en los ladrillos que había. Zumba, mírale los gualamona, zumba que zumba como le relampaguea, zumba que zumba no he visto cosa más fea, zumba que una negra en dormilona, zumba que zumba yo no soy de los coreanos, zumba que demuestran cobardía, zumba que zumba porque con la ciencia mía, zumba que zumba yo me fajo mano a mano. Zumba el que me la se la paga, zumba que zumba si no muere enamorado, zumba que zumba porque tengo más corroncha, zumba que espinazo de pescado, zumba que zumba no es joropo ni merengue, zumba que zumba balso por galerón, zumba que zumba es sangre de nuestra sangre, zumba que zumba mezcla de indio y español.